Hola, bienvenidos, Dios les bendiga. Estamos muy felices de que estés de nuevo con nosotros conectados en esta temporada número 1, episodio número 1, que tiene como título Una experiencia personal con Dios. Temas que tocaremos que impactan no solo nuestras vidas, sino tú que estás allí en casa, en tu trabajo. Así que sean todos bienvenidos. Hoy no estoy solo, detrás de cámaras hay un grupo de hermanos que hacen que todo esto sea posible. Bueno, primeramente Dios. También estoy con Elisa, que hace parte fundamental de este espacio, nuestro invitado, que ahorita cada uno de ellos nos saludará, Michael, que trae una gran historia, que a lo largo de su vida tomó decisiones que impactaron su futuro y hoy en día está aquí. Así que sé que te vas a sentir identificado como nosotros también, ¿sí? Porque tenemos muchas expectativas acerca de este espacio en el cual vamos a tener muchos invitados que nos contarán sus testimonios, sus vivencias, que tal vez nosotros como jóvenes digamos, yo nunca me imaginé que una persona pudiera pasar por eso, o etcétera, pero siempre a la luz de la palabra, ¿sí? Porque cuando tomamos decisiones acertadas con Dios, siempre tienen un propósito, siempre tienen esa esperanza, ese gozo de la paz del Señor, porque cuando hacemos la voluntad de Dios, sabemos que la Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Así que, bueno, ya sé que ahí detrás de cámara están diciendo, queremos entrar en materia y así va a ser. Está Elisa, Dios te bendiga. Amén, Dios los bendiga, hermano Samuel, hermano Michael. Dios les bendiga a todos los hermanos, a las hermanas, a los amigos que nos ven a través de este espacio, Mis Decisiones. Estamos en la temporada número 1, nuestro primer episodio. Y como decía Samuel, vamos a tener muchos invitados que van a contarnos sus experiencias que han tenido durante su vida cristiana, que van a servir para que muchos jóvenes, adolescentes, incluso damas, caballeros, puedan tener también como lo decíamos, se puedan identificar con esas historias y puedan tener un consejo a través de la palabra y un consejo también pues a través de la boca de nuestros invitados que van a contar cómo fueron esas tomas de decisiones, esa toma de decisiones que hicieron que su vida tuviera un cambio para bien o para mal. Entonces vamos a presentar a nuestro invitado, hermano Michael, bienvenido, siéntase como en la sala de su casa. Exactamente. Queremos que nos cuente cómo ha sido su vida, su experiencia, ese encuentro con Dios, porque ese es el tema de este espacio, de este episodio, un encuentro con Dios. Entonces, sí, que se presente, que nos salude y ahí hacemos una oración también para entregarle a Dios este programa y bueno, Michael, bienvenido. Amén, hermano Samuel, gracias, hermana Lisa, muchas gracias pues por la invitación. Dios les bendiga a todos los que nos están viendo a través de estos medios y que se han tomado el espacio para poder escucharnos y estar atento a lo que pues, puede hacer de edificación para cada una de nuestras vidas. Amén. Entonces, bueno, mi nombre es Michael Pinchao, tengo 28 años y sirvo aquí al Señor de alguna manera como todos los jóvenes. ¿En dónde? ¿En Palmira? Aquí en Palmira. Sí, para los que no saben, estamos transmitiendo aquí desde Palmira, Valle del Cauca. Entonces, Iglesia de Zamorano, señora. Entonces, Elisa, hagamos una oración, ¿sí? Para presentar este espacio, porque además no es perder el tiempo, no es que nosotros estemos aquí porque tengamos tal vez mucho tiempo, ¿no? Sino que lo hacemos con temor y temblor porque sabemos que es algo sagrado, ¿sí? Pero también queriendo que cada uno de nosotros sea impactado. Amén. Entonces, amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, muchas gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí compartiendo con nuestros hermanos a través de los medios. Muchas gracias porque tú eres el que da las oportunidades, Dios mío, las experiencias, Señor. Gracias porque a través de este espacio podemos compartir, Señor, esas experiencias que nos llevan a tomar decisiones, Dios mío. Queremos basarlas en tu palabra, Señor, que tú nos guíes, que tu Espíritu Santo sea guiando nuestras vidas y las vidas de todos los que nos escuchan. Que tú seas tomando el control de este programa, de cada uno de los oyentes, Señor. Te damos muchas gracias. Amén. Vamos a leer también, quiero que vayamos al libro de Proverbios. Yo sé que muchos hemos leído Proverbios en la Biblia, es un libro que nos da mucha sabiduría, muchos consejos para la juventud, para las damas, caballeros, para todos los hermanos, amigos, pero vamos a ir a Proverbios número 3 y queremos leer el versículo 5 y el versículo número 6.
Dice la palabra del Señor en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Yo creo que este texto personalmente a mí me impacta mucho y pues en la vida de nuestro hermano Michael, que a través de sus experiencias de vida, como dice la palabra, no nos podemos apoyar en nuestra propia prudencia, en lo Es que muy común. nosotros pensamos para tomar una decisión, porque eso allí el enemigo puede aprovechar y nos puede desviar de la voluntad de Dios, sino que como dice el versículo 6, hay que reconocerlo en nuestros caminos y Él será el que nos guiará por esas veredas de rectitud. Amén. Bueno, yo sé que Michael está que se habla, tienes el micrófono ya encendido. Entonces, Michael, ¿cómo fue su niñez y adolescencia? Cuéntenos, ¿conocías de Dios antes de aceptarlo de todo corazón? ¿Venías a la escuela dominical o no? Cuéntanos, todo eso. Amén. Bueno, principalmente, pues no nací en un hogar cristiano, ¿sí? Pero mi niñez prácticamente fue en la iglesia. Mi mamá es conocedora, es temerosa de Dios, y ella nos traía a la escuela dominical de niños, junto a mis hermanos nos traía aquí a la escuela dominical, pero yo era de los niños más inquietos, Canzoncito. eran de los que los ujieres no querían que llegara. Ay, Cuando llegaba, un hermano me decía en estos días, una hermana, ay no, cuando la hermana venía, esos mujeres se quejaban, ay, ya viene la hermana Claudia y con 4. con sus niños, Sí. pero ahí viene con Michael, porque es que yo era muy cansón, la verdad. Pero mi mamá pues nos traía a la escuela dominical, entonces la palabra ha sido sembrada desde niño, pero no fui, digamos, no conocía al Señor, aunque venía a la iglesia, no conocía al Señor, y es lo que muchas veces puede pasar, ¿sí? Que vengamos a una iglesia y no tengamos la convicción de conocer al Señor. No solo los niños, los grandes, los pasa para todos. Sí. Entonces, sí, pues digamos, mi niñez comenzó en esa parte así, y porque no conocía al Señor, sí, porque aunque mi mamá me traía, pues, la palabra fue sembrada, pues no pude tomar en cuenta esa palabra, como Eso dice te iba a aquí. decir. Dice, reconócelo en todos tus caminos. Me fijé en mi propio corazón, sí, porque pues todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, ¿cierto? Pero cuando no estamos fundamentados en el Señor, en la palabra, pues podemos desviarnos fácilmente. Y eso fue lo que me sucedió siendo apenas niño, ya casi adolescente. Entonces venían los problemas, sí, esa fue, digamos, parte de mi niñez para entrar en materia. Y cuando venían los problemas de pronto en el hogar, en la casa, yo de pronto tomando decisiones, malas decisiones, en mi propia prudencia, pues comencé a actuar con rabia, con rencor. Y yo, para entrar en contexto un poquito en el tema académico, yo era un estudiante, uno de los buenos estudiantes. Yo recibía banderitas, mención de honor, buenas calificaciones, pero cuando yo no veía de pronto ese respaldo en la casa, o veía que de pronto no traía Ningún nada beneficio, felicidad, ya. sí, entonces yo decía, O sea, hay padres que dicen, digamos, es que es su deber estudiar, entonces Sí. no es como que que ganas el año y tienes un un premio reconocimiento, sí. exacto. Y muchas veces nosotros sí, digamos, los niños, los adolescentes, los jóvenes, es como que esperamos algo a cambio. Bueno, gano el año, que mi papá me dé, no sé, un celular o un regalo, Sí. algo, pero no es así. O por lo menos en mi caso, sí, y en mi caso, pues yo lo que no veía era pronto un acompañamiento de pronto de cariño, de pronto, sí, estaban muy ocupados, Ya. o había muchos problemas que se olvidaban de que uno iba bien, ¿sí? Pero entonces yo en ese momento de rabia y de pronto de llamar la atención, yo dije, no, yo voy a perder ese año, porque siempre iba bien. Entonces no me decía nada, simplemente, como decía la hermana Lisa, es mi deber y listo, yo le cumplir. Entonces tomé una mala decisión, que ahí comienza todo, y es que comencé a decir, yo voy a perder este año. Y comencé, ¿verdad? Las notas, a mí me gusta hacer mucho las tareas. Yo era muy cumplido, digamos, en las tareas, pero en la disciplina yo comenzaba, no quiero entrar a clase. Entonces me iba del salón, me iba de la escuela y me comencé a juntar con malas compañías. Y entonces, de verdad lo dije y pues de verdad lo hice. Perdí el año, pero no solamente eso que quedó allí. A través de esa mala decisión venían más consecuencias.
Entonces, ese es el problema de pronto de tomar una mala decisión, que a veces no trae una sola, Ese es el punto, trae una sola ese es el punto. consecuencia, Ajá. sino que viene a arrasar más consecuencias, trae más. Porque usted dice, bueno, mi decisión va a ser no ganar el año, pero ¿qué pasa después de eso? O sea, ¿qué consecuencias? Bueno, aparte del castigo y del regaño, vienen, te relajas y ya tienes un grupo de amigos diferente al que tenías antes, Claro. que te llevan por otro camino. Eso va mucho para los adolescentes que nos están escuchando, para que lo tengan ahí Sí. presente. Y lo que pasa es que, digamos, esa decisión también afecta en años a futuro, porque, o sea, pudo perder el año, pero ¿qué tal que Dios nos tenga una bendición para determinado tiempo? Sabemos que Dios es poderoso y puede hacer lo que quiere con nuestra vida, pero Dios quizá le tenía un trabajo para Michael cuando terminara de estudiar, ¿no? Él dijo, voy a perder el año y me atraso. Exacto, y muchas veces de pronto en mi ignorancia, ¿cierto? En las cosas del Señor yo renegaba y decía, pero es que yo no tenía la culpa, pero el punto fue que yo nunca me refugié en la palabra porque no conocía, si iba a la iglesia pues no conocía. Entonces comencé a tener, digamos, malas amistades, no solamente en el colegio, sino por fuera. Ya comenzaba, digamos, a no ir a estudiar, sino que también salía de la casa, me escapaba, llegaba tarde, conocía a otros amigos, y eso fue arrasando mi vida a refugiarme en los problemas que hubieran en mi casa, a refugiarme en mis amigos, en la calle, en el mundo, ¿sí? En los placeres. Entonces yo comenzaba a decir, comenzaba más bien a refugiarme en el mundo. Entonces, ¿Y ahí qué edad más o menos tenías, como para ir enlazando tu yo vida? recuerdo que la decisión que tomé para perder el año fue en el grado 9, más o menos. Lo que tiene 15. 15 años más o menos. Eso fue, ese trayecto fue entre 12 a 15 años porque siempre, digamos, fue como yo comenzaba a entender los problemas que habían y a manifestarlos de alguna manera, tanto en la niñez, cuando yo peleaba, digamos, en la iglesia, que los judíos no me querían, que yo me escapaba. Yo comenzaba a entender y que era una manera yo como de manifestar. Ya. Y después de esa etapa del colegio, esta primera parte fue muy enfocada a los niños, a los adolescentes. Ya entrando un poco a tu juventud, cuando te graduaste, ¿cómo te sentiste? O sea, ¿cómo fue? ¿Qué hiciste? Sí, lo que pasa es que yo creo que Dios es muy bueno y a pesar de que uno es infiel, Él permanece siendo fiel. Es misericordia. Y las oraciones, sí, y las oraciones de mi mamá yo creo que son las que me han ayudado bastante, porque a pesar de que yo estaba por fuera, de alguna u otra manera cumplía, digamos, etapas en un tiempo pues más o menos prudente, ¿sí? Porque como decía ahorita la hermana Lisa, hay momentos que pronto yo le tienen preparado a uno, yo siempre digo, bueno, ¿qué tal que yo hubiera ganado el año puntual? Pero a raíz de esas decisiones que tomé, entonces yo comenzaba a seguir tomando decisiones así, a la ligera, a malas, o sea, a querer refugiarme en el mundo por rebeldía, por todo eso, cuando uno no conoce al Señor. Entonces, pues, digamos, para también concluir, es que esa fue una de las razones con las que yo comencé a apartarme del Señor y a comenzar a refugiar en el mundo, porque no lo conocí, no estaba fundamentado en la palabra de pequeño y porque tomé malas decisiones. Y más que todo porque, digamos, los problemas de su casa influenciaban, porque sabemos que igual si los padres pelean, influencian eso mucho en los niños, en los hijos. Por eso este programa también sirve para que los padres vean ¿cómo se dice? Digamos, La importancia. sí, la importancia y se El impacto. pongan en los zapatos, en el lugar de muchos niños, adolescentes y jóvenes que dicen, no, es que mis papás, bueno, quizás no me prestan la atención, como decía Michael. Y lo importante también de las oraciones, que decía Michael que la mamá siempre estuvo allí orando y orando y después de tantos años, véalo aquí sentado. Yo creo que es algo que quiero resaltar, especialmente para los padres, y es que pues los padres también deben tomar decisiones. Sí. Sí. Entonces, Definitivo. mire que hay momentos en que los padres están mal, piensan que solamente es entre ellos las consecuencias, No. y eso viene arrasando más a sus hijos, nietos, no sé, sobrinos. Entonces, Todas las decisiones que nosotros tomemos, así seamos unos niños, siempre van a afectar, si no afectan a nuestros padres, afectan, no sé, a nuestros, en ese entonces, mejores amigos, bueno, siempre va a afectar algo a nuestro alrededor. Sí, siempre lo va a hacer, sea para bien o sea para mal. Cuando aceptamos a Cristo, cuando usted aceptó a Cristo, que me está viendo, no crea que solo te afectó a ti, también a tus seres queridos, a tus amigos dirían, ve, ese se aceptó, ese se acercó al evangelio, ¿será que yo algún día también lo voy a hacer? También afectó de forma positiva. Michael,
yo tengo una pregunta. Cuando tú me dices que eras desde niño, ¿cierto? Desde niño hasta conocías, ibas a la iglesia, más no tenías ¿cómo se le dice a eso? Un encuentro Exacto. personal con Jesucristo, ¿sí? Que Así muchos pueden tener 10, 15 años en el Evangelio y nunca han tenido un encuentro. Pero pues a la larga, tú el conocimiento que tenías de Dios, sabías qué era lo bueno y qué era lo malo. Sí, que si lo Así sabías, es. pues tenías que saberlo. Entonces, cuando tú te alejaste de Dios, y me imagino que ibas a fiestas, tomabas con tus compañeros, ¿qué se te venía por la mente? O sea, para tomar las decisiones, ¿no te parabas un momento y decías, bueno, yo sé que está mal, o ya decías, pero es que ya tantos años en esto, pues da igual tomar la decisión? Sí, pues mira que hay algo interesante allí que quiero compartirles y es que de que, a pesar de que yo estaba, digamos, por fuera del Evangelio, yo no conocía al Señor y estaba en el mundo, en delitos y pecados, Ajá. entonces siempre suje temor. Mira que yo digo que ninguna palabra que se entrega a un niño, a una vida, es en vano. La palabra no retorna vacía. Amén, Siempre es está ahí. exacto. La Entonces, escuela dominical. Ah, escuela dominical. Entonces, y en la vigilia, mi mamá me llevaba y nos acostaba allí y yo veía a la gente, la gloria de Dios, yo me acuerdo, pero no entendía, pero ahora entiendo. Ya. Y yo me acuerdo que en ese mundo, digamos, fuera apartado del Señor, a pesar de que estaba así en esa condición, yo creo que la misericordia de Dios es muy buena porque yo tenía el conocimiento de que Dios existía y estaba ahí siempre para uno. Entonces, como el mundo no trae cosas buenas, como el pecado no trae consecuencias, pues yo, digamos, recibía ese impacto y ese daño de parte del mundo, pero yo siempre corría a refugiarme en Dios, no en una iglesia de pronto, pero iba en mi habitación, cuando tenía problemas, cuando tenía dificultades, siempre yo le lloraba al Señor, yo quiero dejar esto, quiero dejar esta mala vida, quiero algo ¿Lo diferente. dejaba? No. Pero yo le pedía al Señor, Claro. o ayúdame en ese problema. Era como el Dios bombero que muchos, cuando no conocen al Señor, tienen. Cuando dicen, no, yo busco a Dios aparte, pero no toman la decisión de acercarse de verdad, toman la decisión determinante de acercarse a Dios. Entonces, en ese mundo lo que yo pensaba era simplemente buscar a Dios cuando uno necesitaba a Dios, cuando uno estaba mal. Pero cuando uno estaba bien, cuando uno estaba en las fiestas, allí el enemigo, usted los tiene ahí cegado, allí esclavo. Usted no se da cuenta de que está haciendo algo mal. Ya, el diablo enseguece la mente, así lleves muchos años. Por eso la Biblia dice que el que esté firme, mire que no caiga, porque podemos llevar muchos años en el Evangelio, pero tomamos una mala decisión, nos salimos y después de una decisión lleva a la otra y esa decisión lleva al pecado y ese otro pecado lleva a otro pecado y ya nos conformamos con una vida llena de pecado y como dice el dicho, se nos da igual si perdemos tantos años en el Evangelio. El diablo es como por así decirlo, tiene astucia en eso y se encarga de eso, de matar, de robar y de destruir, ¿sí? Entonces vamos como a ir conectando un poco y vamos a hablar acerca de Saulo, ¿sí? Antes se llamaba Saulo. Y para ir a esas preguntas de qué decisión le tocó tomar para usted acercarse a Dios. ¿O Así. qué experiencia? O sea, ¿qué pasó para que usted, o sea, tomara esa decisión y ya, voy a buscar de Dios? Mejor dicho, vamos primero a ver lo de Saulo. Amén. Yo creo que todos los que nos están viendo conocen esta historia.